Sérgio Gonzalez Salgado, cientista político ativista do movimento 15M de Barcelona, Espanha, participa da XNet, Associação em Defesa da Cultura Livre, da Neutralidade, da Internet e da Democracia em Rede. Com a palavra, então, Sérgio Gonzalez. Bueno, buenas noches. Voy a hablar en español. Me piden que hable en español porque se puede entender mejor que mi portugués, incluso. ¿Hay algún problema? Lo intento en portugués, pero creo que se puede entender todavía peor que mi español. Opa. Entonces voy a hablar en español. Bueno, me llamo Sergio, formo parte de XNet, que es una asociación para la defensa de la cultura libre, de la neutralidad en Internet y de la democracia en red, con sede en Barcelona, y participo en el 15M desde el inicio. Y es un poco lo que puedo aportar aquí, es la perspectiva comparada con este tipo de procesos en España. Y la perspectiva comparada, no voy a entrar en el tema de si hay más o menos democracia en Brasil o en España, porque me parece un tema un poco, un debate como el sexo de los ángeles o algo así. Y sencillamente creo que la democracia es un proceso, y de lo que se trata no es de si hay más o menos democracia, es de si hay cada vez más democracia o cada vez menos democracia. Y está claro que en Brasil parece que cada vez hay más democracia y en España cada vez hay menos democracia, hasta el punto de que ahora ya es un proceso degenerativo, de que la poca democracia que hay se está acabando por momentos ya. Por ejemplo, un evento como este tipo nunca sería posible en España. Hay eventos hay eventos de este tipo, pero vienen de la ciudadanía, sin ningún apoyo institucional. Y si tienen algún apoyo institucional, es un apoyo institucional que hemos conseguido y al que las instituciones estuvieron obligadas a dar ese apoyo. Y si hay algún tipo de voluntad para este tipo, es la voluntad que hemos forzado, no es la voluntad que las instituciones tienen y la voluntad que el gobierno español tiene. En estos momentos el proceso en el que estamos allí es totalmente diferente, y es un proceso totalmente desde fuera de las instituciones, y es un proceso de lucha política, concretamente de lucha no violenta. No estamos intentando profundizar en la democracia como se está intentando aquí, simplemente estamos intentando conseguir democracia. Lo bueno que tiene nuestra lucha política es que, al ser una lucha política no violenta, no es como derrocar un régimen violentamente. Si derrocas un régimen violentamente, no hay ninguna garantía de que lo que venga después no sea peor todavía. Sin embargo, cuando se lucha contra un régimen de manera no violenta, siempre se tiene la garantía de que lo que va a venir después es más democrático que lo que tenemos ahora, porque la propia lucha no violenta implica ir construyendo unas herramientas, ir construyendo unos procesos, que vaya habiendo un empoderamiento por parte de la ciudadanía que garantiza que lo que venga después, una vez hayamos derrocado al régimen que hay ahora, va a ser más democrático que lo que tenemos ahora. Básicamente, desde que estalló la crisis económica, que nosotros no creemos que es una crisis, creemos que es una estafa, porque si la bonanza económica no era cierta, ¿cómo podemos saber que la crisis ahora es cierta? Desde que estalló han pasado ya 15 años, ya han pasado 5 años, y en breves va a haber toda una generación en el mercado laboral, por ejemplo, que no ha conocido otra cosa que la crisis, que la economía de la escasez y que los recortes de todo tipo y las políticas de austeridad. Sin embargo, hace 2 años aparece el 15M, que es una especie de test de estrés de cuánta democracia puede soportar el sistema político español. Y la verdad es que no mucha. Desde que apareció el 15M, la democracia en España ha empeorado muchísimo. Entonces, esto puede parecer un fracaso,
pero en realidad no es un fracaso, porque antes la ilusión de democracia era una ilusión que el régimen español se podía permitir. Ahora es un lujo que no se puede permitir. Entonces, en ese sentido, ha sido como quitarle una máscara a un régimen. No lo consideramos un fracaso que las cosas hayan empeorado democráticamente desde hace 2 años, sino que lo consideramos pues un éxito en esta dinámica de lucha no violenta en la que tienes que aprovecharte de la fuerza con la que te ataca la parte no democrática. El poder político con nosotros en España ha jugado a no hacer ningún tipo de concesión, porque si hace algún tipo de concesión se resquebrajaría y por ahí podríamos conseguir todos los objetivos de democratización que estamos buscando en España. Sin embargo, otros poderes, como el poder mediático, son muy sensibles a todo lo que hacemos y según la inteligencia con la que luchemos podemos presionarlos bastante y obligarlos a hacer ciertas concesiones, y es lo que utilizamos todo el tiempo. Me ha interesado mucho lo que ha dicho Pedro España, que ha dicho una lista de lobbies que había en Bruselas, el tanto por ciento que da cada lobby, y al final preguntó ¿y dónde están los ciudadanos en toda esta estructura de lobbies que hay en Bruselas? Bueno, pues los ciudadanos estamos aquí. Y no sé exactamente si el 15M es un lobby, pero desde luego la teoría del lobby lo explica bastante bien. Es un lobby ciudadano, un lobby distribuido, un lobby peer-to-peer, pero al fin y al cabo es un lobby y a lo que jugamos es a marcar la agenda, y la verdad es que lo estamos consiguiendo y conseguimos que la agenda sea nuestra agenda, la agenda de los ciudadanos, que se hable de educación, que se hable de vivienda, que se hable realmente de sanidad, que se hable de democracia, que se hable de derechos civiles, y eso es lo que hacemos todo el tiempo y eso es para lo que usamos Internet. Realmente, repito que la teoría del lobby explica bastante bien lo que es el 15M. Estamos jugando a ese juego y estamos jugando además con nuestras reglas y hasta el momento estamos ganando porque aprovechamos esta sensibilidad que tiene el poder mediático realmente para conseguir marcar la agenda en ese sentido. El caso que no nos hace el poder político sí que nos lo hace el poder mediático cuando jugamos a este juego y jugamos bien. ¿Cómo jugamos a este juego? Pues gracias a Internet. Realmente la historia del 15M y la historia de Internet es básicamente la misma historia. Para nosotros Internet es la mejor herramienta que ha tenido nunca la ciudadanía para defender la democracia y para luchar. Para nosotros Internet es el propio campo de batalla en el que luchamos muchas veces de todos los ataques que hay por parte de los gobiernos enemigos de Internet. Y para nosotros Internet es una época histórica. Esto es un poco la filosofía que tenemos en Xnet, la asociación de la que acabo de hablar. Es muy curioso, desde el principio del 15M, voy a intentar explicar qué es el 15M y lo voy a intentar explicar con mis propias palabras tal y como yo lo veo. Para mí se puede explicar en 3 niveles de complejidad, vamos a decir como clima, como movimiento social y como red. Hay quien entiende que el 15M es como un clima. Las cosas en España están mal, están económicamente mal, por lo tanto la gente protesta. Esto explica una parte de lo que está pasando en España, que se ha dado en llamar el 15M, pero no lo explica todo, porque la crisis económica tiene 5 años y durante 3 años hubo paz social. Y ahora no hay paz social en España, o sea que el 15M no se puede entender como un clima, o al menos no se puede explicar todo el 15M como un clima. Hay quien lo entiende como un movimiento social asambleario, un movimiento social asambleario de toda la vida, con una legitimidad asamblearia que fluye en una determinada dirección, va a una coordinadora, vuelve a unas asambleas. Simplemente es un movimiento social asambleario de toda la vida que usa Twitter, que usa Facebook y que usa Internet. Esto también puede explicar una parte importante del 15M, pero no puede explicar todo el 15M. Y finalmente es como red, que para mí explica la mayor parte del fenómeno, entenderlo como red. Además es una explicación escalable, porque entender el 15M como una red incluye entenderlo como un movimiento social y entenderlo como un clima. En esta red
no funciona con una legitimidad asamblearia como han funcionado los movimientos sociales de toda la vida, o no exclusivamente. Somos una adocracia. Somos gente que se junta para hacer cosas, las hacemos de la manera más abierta posible, las hacemos de la manera más transparente posible y de ahí viene la legitimidad de lo que hacemos, pero es ad hoc, nos juntamos para una cosa concreta, no para hacer una organización que se perpetúe a sí misma o que funcione en función de sus propios intereses, sino para conseguir cosas, y funcionamos más pues por una ética hacker que diría Ruskov, que es uno de mis teóricos favoritos, de cómo la comunicación online está cambiando la política offline. Pues básicamente lo que estamos es llevando la ética hacker con la que siempre se ha funcionado online, la estamos llevando a la política, para cambiar la política. Funcionamos siempre por objetivos, funcionamos siempre en código abierto y funcionamos sin corporativismos del tipo siglas, del tipo nombres de partidos o del tipo incluso nombres personales. Hay una frase del colectivo Hacktivistas que a mí me gusta mucho, que dice que si el siglo XX fue el siglo de la conciencia de clase, el siglo XXI es el siglo de la conciencia de red. Básicamente es como vivimos y como hemos vivido durante mucho tiempo en Internet, que hemos vivido en red y queremos una democracia en red, porque estamos en el siglo XXI y cualquier otra cosa creo que no puede ser digna de ser llamada democracia, por lo menos en el año en el que vivimos. ¿Cómo Internet ha llegado a ser todo esto que estoy diciendo? ¿Cómo Internet ha llegado a ser campo de batalla, ha llegado a ser una época histórica para nosotros y ha llegado a ser la mejor de las armas? No, el único arma que tenemos en esta lucha no violenta. Y cómo además la hemos podido utilizar con el suficiente éxito como para conseguir la hegemonía del discurso allí. La narrativa que hay en Internet en España es la narrativa de los ciudadanos, la narrativa del 99%, no es la narrativa del poder y la narrativa de los discursos del poder. Allí básicamente los discursos del poder en Internet no funcionan. Bueno, pues básicamente esto no ha pasado de la nada. Hay todos unos precedentes. Básicamente Internet es esto para nosotros porque es lo único que teníamos. También ha dicho Pedro que no diferenciamos entre la izquierda y la derecha. Es que no había diferencia entre la izquierda y la derecha en España, en las políticas que hacían. No teníamos nada. Los dos grandes sindicatos forman parte del régimen. Por lo menos los cuadros y las direcciones de esos dos grandes sindicatos en España. No teníamos ningún partido, no teníamos ninguna organización. Las ONGs estaban completamente chantajeadas dentro de un sistema de administración de la escasez por parte del régimen político español y no teníamos nada. Internet era el único espacio realmente de libertad, y ya por no hablar de los medios de comunicación, que lo de los medios de comunicación en España era una cosa ya vergonzosa. Internet era lo único que teníamos y era lo único que no controlaba el régimen español. Entonces empezó a aprobar leyes como la ley Sinde para acabar con la neutralidad en la red, para acabar con la libertad en Internet y realmente porque Internet era lo único que no controlaba el poder. De ahí es de donde viene nuestra tradición política de usar Internet. Y al atacarlo, cuando el régimen atacó Internet, es un poco lo que se dice en política, que despertó a un gigante dormido. En estos momentos, Internet es nuestro búnker también. Cuando las cosas van muy mal, nos refugiamos allí. Es donde tenemos un poco de seguridad. Y cuando ese gigante dormido despierta es cuando grita el "no nos representan", que es la consigna más famosa del 15M y la que todo el mundo que haya oído hablar algo del 15M ha oído hablar del "no nos representan", que es un poco la crisis de la representatividad de la que estamos hablando aquí. Tiene una doble lectura. Para mucha gente el "no nos representan" significa que lo están haciendo mal los políticos, que no nos representan y que nos deberían de representar. Pero para otra mucha gente y para otras muchas sensibilidades el "no nos representan" significa que somos antirrepresentativistas, que no creemos en la representación política. Lo de la crisis de la representatividad es como el eslogan del 15M de "no es una crisis, es una estafa". Pues la representatividad es un poco parecido. La teoría de la representatividad es mentira. Que cuando alguien habla no esté hablando por él, sino que esté hablando por el Estado de Río Grande o por la nación española o por la prefectura de tal,
es mentira. Cada uno hablamos por nosotros mismos y nos tenemos que responsabilizar de lo que decimos nosotros mismos. A mí me recuerda un poco como cuando dicen que el Papa cuando habla, en realidad habla por el Espíritu Santo y tal y cual, que si tienes fe lo puedes creer, pero si no tienes fe no te lo crees, y la fe no se puede obligar a nadie a tenerla. Entonces lo de la crisis de la representatividad sencillamente es que es mentira. La democracia es directa. Lo que pasa que durante años ha habido un problema para la democracia directa, que es la principal herramienta de la democracia directa, es la asamblea y el asamblearismo. Y el asamblearismo tiene un problema muy, muy grave de escalabilidad. Podemos dirigir una facultad o podemos un centro educativo o un centro sanitario, podemos gestionarlo con una asamblea, pero a partir de las 300, de las 1000, de las 10.000 personas, el asamblearismo tiene un problema de escalabilidad muy, 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 muy grave. Bueno, pues realmente para eso es para lo que se inventó la democracia representativa, para poder superar este problema de escalabilidad. No puede haber una conversación, podemos tener una conversación organizada entre 300 personas, pero no podemos tener una conversación entre 10.000 personas. Y esto es lo que ha pasado durante un par de siglos, por lo que ha existido la representatividad, y la democracia no ha sido democracia y no ha sido directa, porque no se puede tener una conversación entre 10.000 personas. Bueno, pues eso es lo que hacemos todo el tiempo en Internet, tener conversaciones entre miles y miles de personas, y funciona. Si la interfaz está bien diseñada, no solo se puede tener una conversación entre miles de personas, sino que puede arrojar resultados, y de todo ese caos puede emerger una decisión muy compleja y un proceso muy complejo. Es el espíritu de nuestros tiempos, que es eliminar la intermediación y eliminar a los intermediarios. Está pasando gracias a Internet con el comercio, está pasando con la cultura, va a pasar también por la política. Es la segunda vez que oigo escuchar a Tarso, que escucho a Tarso Genro en vivo, y me ha impresionado mucho por segunda vez, y me ha parecido de una honestidad brutal lo que ha dicho, cuando ha dicho que la participación es peligrosa, porque el objetivo de la participación no es que los representantes puedan escuchar a los ciudadanos, no, el objetivo de la participación es eliminar a los representantes, que no sean necesarios los representantes. Ese es el objetivo final de la participación. Y bueno, antes de que irme, pues quería lanzar un mensaje de que las cosas están muy mal en España, que necesitamos ayuda, sobre todo necesitamos atención en los momentos en los que la situación es muy, muy crítica, porque hay un régimen en España que está agonizando y que se está muriendo, y los regímenes cuando agonizan y cuando mueren son muy, muy peligrosos para los ciudadanos, y que nada, que contamos con su ayuda y con su atención, y por su parte van a utilizar el mínimo de violencia necesaria para mantenerse en el poder. Si el mínimo de violencia necesaria es simbólica, la van a utilizar, pero si el mínimo de violencia necesaria es apalear a la gente, pues nos apalean, que es lo que hacen. Y otra cosa más, también Pedro ha dicho está por ver si podemos conseguir algún cambio como lo han conseguido los egipcios o como lo han conseguido los tunecinos. Pues el último mensaje que me gustaría dar es que sí, que lo vamos a conseguir y que todo el mundo lo va a ver, y que además, si cambiamos las cosas en España, podemos cambiar el mundo entero, porque estas cosas, las revoluciones son contagiosas, y si ganamos en España podemos cambiar el mundo, y que no tengo ninguna duda de que lo vamos a conseguir y de que todos lo veréis. Y que me gustaría decir que muchas gracias por haberme tratado como en casa, pero para eso haría falta que viniera la policía y me pegara y me multara para sentirme realmente como en casa. O sea que muchas gracias por lo bien que me está tratando todo el mundo.